Trataré de hablar acerca de los gladiadores. En la primera versión de este video se cortaba la imagen de tal manera que no se alcanzara a ver los documentos. Así que vamos de nuevo a tratar de grabarlo. Primeramente, decía yo que no hay muchos libros acerca de gladiadores, que esto ha sido más una cuestión mediática que una cuestión de investigación. Claro que hay investigación sobre los gladiadores, pero lo que se ha publicado sobre ellos, digamos de manera científica, es muy poco. Tenemos algunos que tratan en general, como Roland Hoguet, Crueldad y Civilización, los Juegos Romanos. Veía yo pues que el original está en francés. Fue editado en 1970 por Flammarion, pero en 1985 lo editó Orvis para su colección de historia. Este pues trata en general no solamente de los gladiadores, sino todo lo que hay en torno a los juegos romanos. Y quizá por esto se ha difuminado o dispersado la investigación acerca de únicamente los gladiadores, porque pues es un conjunto, no solamente los gladiadores. Dice: la crueldad romana, del rito al espectáculo, los combates de gladiadores en la arena, la cacería en el anfiteatro, los proveedores de la matanza, caballerizas, carreras de caballos, facciones, el reino de la vedette, una civilización del espectáculo, y a través de las ruinas de los circos y de los anfiteatros. Luego viene una bibliografía sumaria, en fin. Es pues que se ve todo en torno a los juegos, que juegan, que van de la mano con aquella famosa frase de panem et circenses, es decir, pan y circo en español, que es la finalidad de los juegos romanos. Tenemos algunos que responden a la fama que tuvieron los gladiadores en las películas. De hecho, se ve en las pocas imágenes que tiene este libro, y pues que son realmente muy malas. Me refiero a la reproducción, no tanto que las imágenes en sí sean malas, pero pues son de las películas. El mismo libro ya se ve, es breve, pero también, bueno, la portada no está muy bien diseñada. Cuando lo abrimos y vemos el diseño interior, pues vemos que es casi de máquina de escribir y quizá podría parecer hasta de mimeógrafo. Una impresión no en offset, sino pareciera de mimeógrafo. No podría yo afirmarlo totalmente, pero tiene cierto parecido. Este es el Arca de Papel Editores 2001, José Antonio Solís Miranda. Y bueno, les mostraré algunas de las imágenes para que se vea la calidad. Hay otras que encontré aquí, se ven peor. Esta se ve pues movida, pero hay otras que están todavía peor. Estas imágenes, creo que estas son de las que se ven todavía peor, como la que está de este lado. Otros libros que responden a lo mismo, pero este está obviamente bien editado y ya hecho por alguien que sabe del asunto más que lo que pudo encontrar. Philip Matisak, Gladiador, el manual del guerrero romano no oficial de Akal. Yo creo que Akal no hubiera considerado publicar algo pues que no esté más trabajado. En 2000
2012 y forma parte de una serie precisamente igual, el manual del vikingo, ese es el del gladiador, no recuerdo, hay algún otro, no recuerdo qué tantos son, ¿no? De esta colección. Y por supuesto, pues cualquier cosa, cualquier comparación, de inmediato resalta la calidad de la impresión de este libro y que muchas de las imágenes corresponden a juegos o la ficción de los juegos que se han hecho actualmente, no a las de las películas. Tenemos incluso pues de los mosaicos romanos unas bellísimas reproducciones a color y algunas pues no son a color, pero están muy cuidadas de la misma forma, como aquí un poco las armas de los gladiadores. Que bueno, pues los gladiadores se dividían en varios tipos, dependiendo las armas que ocuparan, pues les ponían el nombre, ¿no? Obviamente proviene de gladius, la espada, es una espada ancha, de hoja ancha, de ahí gladiador, pero pues también había el que traía la red, que era el retiario y así, diversos. Hay uno más entre los que yo tengo de gladiadores, que es de María Amparo Mateo Donet, Gladiadores, una breve introducción. Este es el más actual, de Alianza Editorial, publicado en 2021. Este pues no se vale tanto de las imágenes, tiene muy pocas cosas de imagen, esta es una de las escasas, pero la información es lo más valioso, porque aquel era pues un poquito más de difusión, este también tiene el objetivo, por eso está en Alianza Editorial, si no sería quizá pues un artículo de una revista, no un libro. Pero aún así tenemos idea ya de lo que se sabe acerca de los gladiadores, no un mare magnum, no una información un poquito desordenada o más que tiene que ver con la ficción de las novelas, de las series y películas. En estos libros se ve sobre todo pues la información de dónde está sacada. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en este, La guerra de Espartaco, de Barry Strauss, publicado por Edasa en 2012. Originalmente parece de 2009. Aquí igual sí tiene una sección de imágenes en blanco y negro, pero son fotografías, se ve. Y al final lo que nos importa es las fuentes. Hay el hecho de que tenemos las fuentes pues para los juegos en general y las fuentes para gladiadores y las fuentes para Espartaco, ya que esto ya se amplió un poco, pero este es un particular, obvio, es un gladiador, el gladiador más famoso de la antigüedad y no ya el general o el específico de los gladiadores y no todo el contexto de los juegos romanos. Decía yo pues la información y cualquier momento que pasemos aquí viene por capítulo, dice capítulo 1 el gladiador y empieza Floro, Salustio, Estrabón, Dion Casio, Tácito, Plutarco, Apiano, Séneca. Capítulo 2 la mujer Tracia, Plutarco, Columela, Diodoro Sículo, en fin, aquí vemos pues que ya están las fuentes muy marcadas y pues la seriedad de el libro. Lo mismo pues en los anteriores, si vemos las notas, por ejemplo en este, empezamos a ver Agustín, Vegesio, Tito Livio, Suetonio, Julio César, Tácito, Marcial, Juvenal, Plutarco. Entonces ya desde ver las notas, desde ver cualquier cosa se ve que el libro está pues muy bien armado a partir de las fuentes y no de la información que pudieron hallar en algún lugar. Este trae algunas lecturas adicionales que pues son algunas que quizá se pueda acceder
nada más que como originalmente está en inglés, las fuentes igual son en inglés. Se supone que se acostumbra, si existe una traducción al español, poner la traducción al español, pero pues al español prácticamente no existen. Tenemos aquí nada más, por ejemplo, del mismo Matt Isaac, La antigua Roma por 5 denarios al día, publicada por Acal en 2012, y hasta ahí. Es la misma Acal que hace la referencia de la traducción que existe en su propia editorial. Y en este, que fue el primero que presenté, pues buscamos las fuentes y al final no las hay. Son imágenes, 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 imágenes. Y hasta allí. ¿Sí? No hay fuentes. Entonces, de entrada, de esta manera podemos darnos cuenta de los libros serios y de los libros no tan serios. Algo que llama la atención es que varios de los autores citan una de las novelas de Gladiadores, la más famosa, y que ya trata específicamente de Espartaco. Arthur Koestler, Espartaco, Los Gladiadores. Algunos la dan casi como si fuera fuente, lo cual es pues algo alarmante, pero bueno, tenemos que es de 1965 y Edasa la publica en 1992 para esta colección. Seguramente hay una edición anterior, pero bueno, aquí rápidamente nos damos cuenta por los guiones largos que se trata de una narración que mezcla el diálogo con la narración. Y nuevamente, si todavía tuviéramos las dudas, podríamos ver al final. Y al final no tiene fuentes, ni hay notas, ni nada como acostumbra un libro que es ya de investigación. Tenemos algunos otros, por ejemplo Gladiadores, también es una novela y de hecho ambas lo reconocen en estas colecciones, Planeta de Agostini, Roger Mosh, y fue editado en 2003, pero pues dice, aquí sí da cuenta de otras ediciones anteriores. Entonces esta ya es una novela. Tenemos, por ejemplo, hablando de Espartaco, una novela anterior de Rafael Giovagnoli, que es un autor prácticamente del siglo XIX, porque nació en 1838 y murió en 1915. Y bueno, pues esta novela es anterior y fue traducida al español, publicada por Editores Cervantes en 1944, al menos esta edición, que no viene referencia a alguna anterior. Entonces, aquí se ve, todavía tiene el estilo de las publicaciones de su época y es densa, ¿no? Se puede ver claramente lo denso, no como algunas ediciones modernas que quieren, quizá esa es la sensación que a mí me da, como que sientas que las estás leyendo rápido, aunque sean unos novelones, ¿no? Tenemos esta que es algo muy común. Esta es una novelita chiquita que se llama El mártir de las catacumbas, un episodio de la antigua Roma, y más bien es el hecho de poner como mártires a los cristianos, ¿no? Viene aquí hasta la imagen del Coliseo. Aquí mismo, donde está la imagen del Coliseo, se ven los guiones largos de el diálogo, de manera que es definitivamente una novela. Y esto de los cristianos y los leones y el Coliseo tiene su parte de verdad,
pero ha sido exagerado hasta decir basta. Tenemos, por ejemplo, a los leones. Este ya es otro concepto diferente, que aunque maneja este asunto de los leones, y aquí vemos cómo está alguien peleando con un león, un gladiador, válgase el asunto de lo que yo les decía, gladiador, gladius, espada, y este trae una pica. De Lindsay Davis, o Lindsay Davis. Esta es de Planeta de Agostini, pero fue editada por Edasa en 1998. La edición que les mostré es del año 2000 y Lindsay Davis la publicó, parece, en 1998, o por lo menos es el año que está registrada. Esta es muy curiosa porque forma parte de una serie del investigador Marco Didio Falco, inventado por Lindsay Davis, y son pues una serie de novelas. Yo al menos sé que existen como 12 novelas de estas del investigador Marco Didio Falco, y son divertidas. De eso no hay duda. Aquí vemos un leoncito y ahí están los guiones, de manera que no queda duda de esto de los gladiadores. En el video anterior también nos encontramos con el manto sagrado. Ahorita menciono específicamente por qué, pero no tenía yo la novela, no la había bajado, y aquí está, aquí la tenemos. Lloyd C. Douglas, novela también famosa en su momento. El manto, que es el título en inglés. Esta dice 1986 para Origen Planeta. No dice tampoco el año original en que se publicó, pero ya vimos que es igual densa. Es una novela larga. Aquí es una página en donde se ven claramente los guiones largos de los diálogos. Ahora, les decía yo que todo esto es muy mediático, que se hizo famoso pues a partir de las películas más que de otra cosa. Aquí tenemos un Espartaco, la película famosa de la Universal Pictures de 1960. Generalmente se citan por año y director, aunque quizá en este caso se conozca más por los actores. Son los que generalmente se hacen muy famosos, y en este está Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jane Simmons, en fin. Es famosa esta película. La dirigió Stanley Kubrick, así que con más razón. Tenemos aquí un Espartaco más actual, esta de Goran Visnik, que es el actor. Dice que es de 2004 y fue para cable. La dirigió, si es que viene ese aspecto, dice basado en el libro Spartacus de Howard Fast. Entonces aquí tenemos otra novela más, en este caso Howard Fast. Creo que por ahí anda también, tendría que buscarla. Y tenemos el Espartaco de serie. Acá están Dioses de la Arena, que pues también fue para cable, o para streaming, creo ya, que tiene muchas temporadas. Ya después se llamó Sangre y Arena, La Guerra de los Condenados y Venganza. Tenemos la segunda parte de Gladiador, nada más que esta ya no, como ya no hay originales, pues ya son de esta forma.
Y este fue el problema con el manto sagrado. Nos topamos con esta, Demetrius y los gladiadores, que es originalmente de 1954. Y este fue el punto, porque atrás dice que es la segunda parte de El manto sagrado. Y es donde surgió, pues falta la película El manto sagrado y la novela El manto sagrado. En esta ocasión pues ya no surgió, que falta el Espartaco de Howard Fast. Dice: la primera película filmada en CinemaScope, El manto sagrado, fue nominada a 5 premios de la Academia en 1953. Pero desde las imágenes, quizás si se alcance a ver, se ve aquí una lucha que parece de gladiadores. Y forma parte pues de este asunto de los cristianos y los romanos, que tanto se exageró. En la segunda parte, la de Demetrio, aquí vemos directamente al gladiador, y esta ya no viene con este asunto de que y los gladiadores, sino directo se llama Demetrius y los gladiadores. Tenemos la primera parte de la que ya puse en la imagen, la portada de la película. Este es Gladiador, con Russell Crowe, de 2004, y que pues ya hasta en el título dice Gladiador. No hay más, que trata de gladiadores. Y aquí hay uno, Gladiadores, con Vernon Wells. Veamos si le encontramos el año. Como igual tampoco es el original porque ya no hay. Que se llama Gladiadores. Son pues las que yo tengo a la mano. Así pues, vemos que a mí me lo parece de esta forma, que se veía en su conjunto los juegos romanos, y después, por la masificación de los medios, de las películas, las series, se fue transformando en gladiadores y en Espartaco en particular, y no ya los juegos romanos.